Hoy disfrutamos la palabra en el capítulo 12 del Evangelio que escribió Lucas, su versión de Lucas. Recordemos que era griego, no trató personalmente con Jesús. Su investigación lo llevó a entrevistarse con quienes tuvieron una relación muy cercana con el maestro, como Pedro y Juan. Así que toma lo que impactó a estos hombres que estuvieron escuchando al maestro y que en un momento determinado les habló de lo que significa ser ricos en Dios. Oremos. Padre, dentro de tus diseños, dentro de tu obra, dentro de tu creación, tú estableces relaciones interpersonales con los hombres. Con ellos hablas, a ellos les confías todo lo que tú tienes pensado hacer en ocasiones. A veces das muchas características, otras veces no. Hay instrucciones precisas, hay instrucciones generales, pero esa es tu palabra, la manera como tú diseñaste la comunicación entre los humanos y los humanos contigo y tú, mi Señor, con nosotros. Gracias por Jesús. Gracias por su vida aquí en la tierra. Gracias por el ejemplo, por el legado que nos deja. Gracias por Lucas, gracias por su investigación. Gracias, Dios, por las personas que ahora están dispuestas a escuchar y a recibir y a creer la palabra. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice en Lucas 12 de los versículos 4 al 7. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Jesús está hablando con sus discípulos, a quienes les habla como se expresan con un amigo, confiadamente, alegremente, amistosamente. Ahora hace referencia a la persecución que está acentuándose. En ese momento Jesús es el objetivo del asedio, de la persecución. Los discípulos de Jesús también tendrán que experimentar situaciones muy parecidas. No obstante, el mensaje es: no le tengan miedo a los hombres, quienes sean. Dice el versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Aquel tiene poder. Se refiere a Dios mismo en su soberanía. Es el único que puede hacer posible que una persona sea echada en el infierno. Esa es la razón por la que todos debemos respetar, obedecer, en fin, temer. O sea, se debe respetar la autoridad de Dios, permanecer reverentes ante su majestad, ante su presencia. Dios está en todo lugar porque Dios es espíritu. Y confiar en Él, porque es bueno, compasivo, lleno de verdad y de gracia. Es decir, tiene regalos para darle a los humanos que humildemente muestren interés por conocerlo. Dice el versículo 6 de Lucas 12, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Un cuarto era una de las monedas de menor precio. Aún los pajarillos tienen un valor, porque Dios siempre tiene cuidado de su creación. Dice el versículo 7 de Lucas 12, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios se ocupa de su pueblo. Dios sabe el verdadero valor de cada persona, pues siendo el creador, tiene cuidado de su creación. En la sociedad, las personas evalúan a otros de acuerdo a sus capacidades, aptitudes, actitudes, logros, apariencias. Pues dice en otra parte de la Escritura que el hombre mira lo que ven sus ojos, pero Dios conoce muy bien a cada ser humano. Y porque Dios es amor, tiene la base real para asignar el valor a cada una de sus criaturas. Cuanto más
a los que son sus hijos por haber creído en Jesucristo como su Salvador y Señor. Es muy apropiada la expresión de Jesús. Más valen ustedes que muchos pajarillos. Ahora vamos a los versículos 8 al 12 de Lucas 12. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Jesús está diciendo este mensaje en el marco de la persecución a la que también serán sometidos sus discípulos. Confesar a Jesús delante de los hombres puede ejemplificar el vivir de tal manera que Jesús sea honrado por nuestras acciones. ¿Cómo cuáles acciones? Siendo puntuales, considerados con los demás, respetuosos, comedidos, fieles, trabajadores, obedeciendo al reglamento de tránsito, pagando impuestos, compartiendo la fe con otros, ayudando a los necesitados con víveres, ropa, hospedaje. Estamos en comunión con Dios por medio de su palabra, de tal manera que busquemos hacer su voluntad. ¿Cuándo negamos a Jesús? Negamos a Jesús cuando no queremos que los demás nos identifiquen como cristianos. Por lo mismo, no compartimos el amor de Dios con otros, no practicamos los valores cristianos, actuamos de acuerdo a los lineamientos de los que no son hijos de Dios para ser aceptados por la sociedad o por algún grupo social. Dice el versículo 10 de Lucas 12, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Por qué? Es por la intervención del Espíritu Santo que las personas pueden distinguir quién es el dueño legítimo del universo y al mismo tiempo disciernen cuando el enemigo quiere engañar a alguien con sus verdades a medias, como él actúa. El Espíritu Santo fue enviado por Dios a la tierra para convencer al hombre del pecado y sus consecuencias en relación a Dios y las relaciones interpersonales. Cuando el diablo estorba para que el hombre pueda ser convencido por el Espíritu Santo de su desobediencia a la voluntad de Dios, y aún más cuando el diablo expresa una maldición en contra del Espíritu Santo, las personas no podrán ser convencidas, no podrán arrepentirse, no podrán confesar sus pecados y en consecuencia nunca alcanzarán salvación. Por eso dice, no tiene perdón. Entonces, no será perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo. No porque ese pecado sea mayor que los otros pecados. Realmente lo que sucede es que si no hay quien convenza de pecado, si no hay quien guíe al arrepentimiento, no pedirán perdón y por eso no serán perdonados. Con esto confirmamos la importancia de la participación del Espíritu Santo en la salvación de la humanidad y en consecuencia el establecimiento del reino de Dios en el corazón de los humanos. Dice el versículo 11 de Lucas 12, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Los principales enemigos de Jesús y de sus seguidores precisamente eran los hombres considerados como autoridades religiosas por sus nombramientos y la ostentación que ellos mismos, como magistrados, hacían del conocimiento de los rollos en donde estaban registrados la ley de Moisés, los profetas y los salmos, o sea, el Antiguo Testamento. Por lo anterior, los discípulos de Jesús saben que no estaban preparados para enfrentar una diferencia doctrinal y religiosa a la que fueran sometidos.
Probablemente el discurso de los discípulos no pudiera impresionar a este tipo de personas. No consideraban que además del curso de 3 años al que habían asistido con Jesús, reforzado con la práctica, era segurísimo que el Espíritu Santo les diría las palabras adecuadas junto con la demostración de la obra de Dios a través de milagros. Así es como Jesús participó, así es como sus discípulos lo harían. Así que la preparación es necesaria. Estudiar la Escritura, practicar lo aprendido, permitirle al Espíritu Santo su participación valiosa en la capacitación ministerial, confiados de que en un momento determinado el Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará todas las cosas. En Lucas 12, del 13 al 21 leemos: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Este tipo de situaciones eran comunes en ese tiempo. Desde Deuteronomio 21:17 dice que el hijo mayor debía recibir el doble de la porción de un hermano menor. La petición de este hombre era egoísta y materialista, por eso parece ser que Jesús sabiamente presentó una historia de la vida real con aplicaciones espirituales, como muchas veces enseñaba el maestro de maestros. Dice el versículo 15 de Lucas 12: Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La respuesta de Jesús va orientada hacia la actitud correcta relacionada con la acumulación de riquezas, pues la vida es mucho más que la acumulación de riqueza. La relación con Dios es mucho más importante que eso. Estemos preparados. Pues tal como le sucedió a esta persona, la respuesta de Jesús a nuestros planteamientos muchas veces nos ayuda para que cambiemos nosotros, aunque no es la respuesta que esperamos, pero es necesario, pues nos ayuda a tomarnos de la mano de Dios para ser conducidos en la vida. Jesús asegura que lo que Dios llama buena vida nada tiene que ver con ser rico. Realmente lo que es bueno en la vida es estar bien comunicado con Dios y por lo mismo llevar a cabo su obra. El versículo 16 de Lucas 12 dice: También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Llama la atención que el hombre de la historia que contó Jesús murió antes de que pudiera empezar a usar lo que había almacenado en sus graneros. Eso no quiere decir que usted y yo hoy no hagamos planes para la jubilación. Pero si pasamos por alto la vida después de la muerte, corremos el riesgo que corrió el hombre de la historia que contó Jesús. Respondamos solo una pregunta desde este contexto: ¿para qué ahorramos dinero? Bueno, con la situación tan difícil no es tan común que alguien ahorre, pero si ahorramos, que también es saludable, ¿para qué ahorramos dinero? En lugar de ser ricos en dinero, busquemos ser ricos en Dios. Jesús desafía a los oyentes para que no se conformen con parámetros terrenales, sino que nos anima para que usemos lo que según nosotros tenemos para el reino de Dios. Entonces,
lo que según nosotros tenemos, porque realmente todo lo hemos recibido de Dios. Pero en fin, ya tenemos una casa, tenemos un vehículo, tenemos una familia, tenemos una cama, tenemos algunos pares de zapatos, tenemos lo que tenemos. ¿Para qué lo queremos? ¿Para el reino de Dios? ¿Como fe? ¿Como servicio? ¿Como obediencia? Pues todo esto es el camino para comenzar a ser ricos en Dios. Ahora veamos los versículos 22 al 31 de Lucas 12. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. Jesús enfáticamente nos dice que no se afanen, no se preocupen por lo que ustedes llaman necesidades primarias: comida, vestido, calzado. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Dice Lucas 24, versículo 24 del capítulo 12. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Eso no quiere decir que seamos irresponsables, sobre todo cuando la sociedad que nos rodea nos contagia con el consumismo, la avaricia, la vanidad. Desde luego que conviene que desarrollemos la habilidad para hacer presupuestos, que procuremos trabajar, ya sea de manera dependiente, como empleado, como trabajador, o independiente, como empresario, como emprendedor, por ser su propio jefe. La clave aquí es que no dependamos de nuestros métodos, solamente dependamos de Dios, pues el Creador, nuestro Creador, nos ama y sabe lo que necesitamos. Esto echa abajo todo el estrés. Dice el versículo 25 del capítulo 12 de Lucas: ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? En otras palabras, Jesús dice que la preocupación no es buena compañera porque es solo eso, afán. A nada nos lleva y sí obstruye nuestro crecer en Dios. Dice Lucas 12:27. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Salomón fue uno de los reyes de Israel más rico de su tiempo. Según los registros bíblicos y no bíblicos, su riqueza le permitía tener todos los lujos que se conocían en esas épocas. Sin embargo, sus vestidos no tienen comparación con la belleza de las flores como los lirios. Dice el versículo 28 de Lucas 12. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? La reflexión no puede pasarse por alto. Jesús está diciendo a los hombres que se preocupaban por las necesidades primarias que su fe era poca. No obstante, Dios siempre se ha ocupado en bendecirnos porque tiene recursos, todos los recursos, y porque es nuestro Padre, porque es fiel, porque es bondadoso. El versículo 29 de Lucas 12 dice: vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo conseguir que el reino de Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas? Cuando le damos a Jesús el reconocimiento de Señor y Rey de nuestro corazón. Cuando lo consultamos en las decisiones que estamos por tomar en cuanto a trabajo, distracciones, planes, relaciones. Dios está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades, así como también a guiarnos para que sepamos cómo usar lo que Dios nos da.
Ahora veamos los versículos 32 al 34 de Lucas 12. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús habla como pastor, refiriéndose a sus 12 discípulos, a quienes identifica como manada pequeña, enfatizando en que no deben temer, no deben tener miedo, pues aunque en número son pocos y humanamente hablando no están preparados física, intelectual, filosófica, económica, política o religiosamente hablando, Jesús les está revelando, está corriendo el velo, está dejándoles saber que Dios, su Padre, quien es dueño legítimo de todo lo creado, por eso tiene todos los recursos disponibles para sus representantes aquí en la tierra. A ese número reducido de hombres se les ha concedido que dispongan de todos los recursos que tiene el Rey de Reyes. Gloria a Dios. Dice el versículo 36 de Lucas 12. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. En este pasaje, Lucas hace un contraste entre las riquezas y la generosidad. Pues cuando el dinero se usa como dinero, como lo utiliza el común de la gente sin Dios, corremos el riesgo de quedar atrapados alejándonos de los que tienen necesidad. El uso sabio del dinero es cuando, después de consultarlo con Dios, le permitimos al Espíritu Santo que nos indique cómo vamos a utilizar ese dinero, que aparentemente es nuestro, pero realmente Dios nos lo da para bendecir a otros, sobre todo a los que están padeciendo necesidad. La autoevaluación será revisar si el amor de Dios nos ha conquistado y si el amor de Dios llega hasta nuestra cartera, como para estar dispuestos de apoyar a otros humanos, hermanos o no, pero que el Padre tenga como propósito bendecirlos con dinero que nosotros estemos dispuestos a compartir para satisfacer esas sus necesidades. Puede ser que sus metas financieras personales estorben a tu generosidad, estorben tu amor a otros, estorben tu servicio a Dios. Entonces, el consejo de la palabra es: vende lo que tengas que vender para que tengas efectivo disponible y ayudes a los necesitados, porque eso es hacer justicia, eso es obediencia, eso es invertir en el reino, y esas inversiones no corren ningún riesgo, están seguras, tienen rendimiento para ti, para tu descendencia. Ya en el Antiguo Testamento se lee: mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Otra parte dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Óyelo, Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Con intereses, con intereses del Banco del Cielo. ¿Quieres ser inversionista en el Banco del Cielo? No tienes más requisito que estar dispuesto a compartir. Dice Lucas 12:34. Porque donde está vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. La Nueva Traducción Viviente dice: donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Yo no quiero invertir. Los deseos de su corazón están o estarán donde esté su tesoro. Esto es, lo que para nosotros es valioso, ocupará toda nuestra atención, entrega, cuidado. Si el dinero es tu tesoro, solo estarás pensando, planeando, negociando, revisando, trabajando tu dinero, lo que consideras tu dinero, que para empezar muchas veces ni es tuyo.
Luego el dinero, como dinero en una sociedad consumista, vana, ambiciosa, el dinero corre peligro porque a todas estas personas el dinero representado en monedas y billetes les es muy útil, ya que es un medio de cambio para el intercambio de bienes y servicios. Así, lo primero que tienes que saber es que si quieres ser un pobre rico, porque solo tendrías dinero, o si quieres ser rico en Dios, porque tienes a Dios, el dueño de todo, como tu Padre, y que puede darte dinero y más. Dicho de otra manera, puede darte, además de dinero, muchos otros bienes y relaciones interpersonales, en primer lugar con Dios tu Padre y enseguida con los demás seres humanos. Otra vez la pregunta, ¿qué es lo que tú consideras un verdadero tesoro? La invitación es que decidas ser rico en Dios. La invitación es que decidas ser rico en Dios. ¿Qué te parece? ¿Quieres platicar con Dios? Quizá alguno de nosotros esté descubriendo algo que no sabía. No quieras ser tú solo rico, porque serías muy pobre. Si eres rico en Dios, no sabes, todos los recursos del cielo están en tus manos. Es lo que dice la palabra. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Tú estás teniendo un plan financiero diferente. Nos estás presentando un plan financiero no como los que se hacen aquí en la tierra. Porque la clave de esta evaluación y la clave de esta planeación es estar decididos a dar. Cuando compartimos, sobre todo con los que necesitan, dice la Biblia que te prestamos. Eso es demasiado. Para mí eso es demasiado, Dios. Para todos los humanos, tomados juntos o de manera individual, es demasiado saber esta verdad, pero es tu verdad. Ayúdanos. Ayúdanos para descubrir formas para bendecir a otros, para compartir a otros. Señor, lo que necesiten, si lo tenemos nosotros, compartirlo. Y si acaso tengamos que vender algunas cosas, algunas propiedades para compartir, porque mañana o pasado mañana ya no vamos a estar aquí. Además de que hay mucho peligro. La inseguridad en nuestra sociedad mundialmente hablando es alta, pero en tus manos estamos seguros, segurísimos. Y en el banco tuyo, lo quiero decir así, sé que en el cielo no hay bancos ni se necesita. Pero quiere decir que si nosotros hacemos lo que dice tu palabra, estamos bien bendecidos aquí en la tierra, porque esa es la bendición de Jehová que enriquece. Y tenemos como fin la vida eterna. Gracias, Dios. Gracias por esos tus planes que nos haces saber hoy y que bendicen a más de uno de los que estamos escuchando. Gracias. En el nombre de Jesús. Bueno, recuerden, estamos invitándoles a sintonizar la radio. También que tenemos los materiales en Facebook. Lo encuentran como Disfrutando la Palabra o en YouTube. Con mi nombre, Rosa Adela Hernández. Compartan, por favor, hablando de riquezas. Dios les bendiga.